Bien, Michel, pues vamos a comenzar. Voy a presentarte en primer lugar y voy a dar nuevamente la bienvenida a todos nuestros acompañantes, a todos los interesados que han querido acercarse a esta jornada científica en torno a la exposición El Greco y Difere, que celebra el 60º aniversario de la formación de Equipo Crónica. En esta primera ponencia de la tarde vamos a contar con Michel Dalmas, quien nos hablará de la mirada crítica de Francia sobre la obra de Equipo Crónica. Bien, a nada que ustedes conozcan la obra de Equipo Crónica, seguramente conocerán también la gran obra que ha dedicado Michel Dalmas, profesora titular de la Universidad Emérita, autora de una tesis de Estado en la Sorbona, ocupó la Cátedra de Arte del Caribe, ejerció el cargo de directora del Caribe Hispánico y fue miembro del Centro de Investigación Carrère Pluriel, disculpen mi francés, en la Universidad de Burdeos. ¿De acuerdo? Bien, ha publicado numerosos artículos, catálogos y libros tanto sobre el arte del Caribe como sobre el arte español, sobre todo sobre Equipo Crónica, en casi todos sus catálogos. Catálogo de Equipo Crónica, obra gráfica y múltiple por el Museo de Bellas Artes de Bilbao del 88, así como el famosísimo Catálogo razonado de la obra de Equipo Crónica, editado por el Instituto Valenciano de Arte Moderno en el año 2001. También ha realizado diversas curadurías, como Crónicas de papel, Equipo Crónica 1965-1981, en el IBAN también, y así como la misma en el Centro León, Santiago de los Caballeros, en República Dominicana en 2007. ¿De acuerdo? Podría extenderme muchísimo más, pero creo que por todos es conocido la labor de Michel Dalmas en atención a la obra de Equipo Crónica, la cual no se podría entender sin su labor, sin su trabajo. Y por tanto, no me extiendo más y le doy la bienvenida y le cedo la palabra. Muchas gracias. Gracias, José Luis. Reitero que siento mucho no estar con vosotros para poder compartir en vivo esta jornada sobre Equipo Crónica. Me hubiese gustado mucho, pero bueno. Entonces voy a hablar de la crítica que al mismo tiempo es la mirada de Francia sobre la obra de Equipo Crónica. De hecho, es una mirada sobre otra mirada, como poner las gafas, ¿no? Que se decía. Solo se puede abordar la mirada francesa sobre Equipo Crónica haciendo referencia a esta mirada del Equipo Crónica sobre la España franquista y al contexto, por lo cual enfocaremos las relaciones de Equipo Crónica con las galerías, las instituciones, los artistas y los críticos de arte franceses. Nos interesaremos por la recepción en las distintas esferas francesas de la visión histórica, política y estética que proponían Manolo Valdés y Rafael Solbes, y por la evolución de las relaciones entre Equipo Crónica y Francia. Nos apoyaremos sobre documentos de archivo y pasaremos varios filtros, como decía, por las gafas para ver las gafas. Documentos de archivo han sido muy difíciles de encontrar. Hacía falta mucho tiempo para indagar en la prensa francesa, pero resultó muy interesante. Nuestra referencia epocacional de hoy abarcará unos 12 años más o menos, entre 1965 y 77, aunque se podría abarcar más, con una primera fase caracterizada por la agitación cultural y otra fase relacionada con las instituciones a lo largo de la que Equipo Crónica va elaborando su estilo. Desde el primer cuarto del siglo XX,
el polo parisino ha atraído a numerosos artistas extranjeros, entre los cuales artistas españoles, por supuesto, y el equipo que siente una viva admiración por la cultura francesa no escapa de la atracción parisina. Por cierto, cuando alude a las experiencias que le parecieron modelizantes, cita a Daualset, a Equipo 57, y cito: una tercera experiencia fue sin duda la que despertó en nosotros las mayores expectativas. Nos referimos a la efectuada en París por los artistas Gilles Ayot, Eduardo Arroyo y Antonio Recalcati. Fin de la cita. En los años 60, cuando triunfa el pop art inglés y norteamericano en Europa, en Francia, Herro, Monory, Rancillac, Telemaque, Tisserand, Fromager, Cueco, entre otros, adhieren a la figuración narrativa que Jean-Louis Pradel presenta así, cita: como respuesta al mar remoto del pop art americano que invade Europa, la figuración narrativa adopta buena parte de la influencia formal libertadora del pop para desviarla mejor. Ante esta pintura conquistadora, rica en Edén de supermercado y de TVO, la figuración narrativa despierta los viejos demonios románticos del relato, del compromiso político y autobiográfico, incluso mitológico. Fin de la cita. El París de los años 60 estaba en efervescencia por los conflictos ideológicos. La contestación estudiantil invadía el barrio Latina y la Sorbona con sus manifestaciones. Los creadores seguían buscando un lenguaje nuevo que rompiera con siglos sustentados por la razón, las normas, las limitaciones. La cultura oficial venía refiriéndose al arte, como el modelo del que nadie pudiera abstraerse, y no a las otras potenciales expresiones. Después del concierto de junio de 1963, que dio lugar al término de los Yeyes franceses, un gran bullicio se manifestaba en la tercera Bienal de París. No solo se trata de una ruptura tajante con la abstracción y la pintura informal, sino con el orden establecido, con el sistema cultural vigente, con los conceptos de modernidad y con el concepto de vanguardia. La exposición España Libre por Italia, respuesta a la muestra oficial de 20 años de arte español en el Palacio de Cristal de Madrid en 1964, va estrechando las solidaridades entre los artistas españoles y entre los de dentro y los de fuera de España, en particular con Eduardo Arroyo, que está trabajando en París. Este último va a constituir un eje decisivo para la participación de Equipo Crónica en los eventos parisinos. Uno de ellos es el Salón de la Jeune Peinture, decisivo para ellos, decía yo, porque Arroyo, que forma parte del grupo de l'Abattoir con Gilles Ayot y Antonio Recalcati, es miembro del comité del Salón de la Jeune Peinture y como tal invita a Solves, Toledo y Valdés a participar en el Salón de 1965. Aquí vemos el de 1967, 2 años después. Ya en el Salón de 1964, el grupo manifestaba, cita: nos proponemos participar totalmente de lo real, es decir, acusar, denunciar, gritar y no huir de los temas tabúes tales como la política y la sexualidad. El Salón de la Jeune Peinture es un salón de combate. Fin de la cita. En esta lógica,
presentan todos, tanto Arroyo como los demás, Une Passion dans le désert, mientras Equipo Crónica expone un tríptico relacionado con la vida política española. La monarquía con la boda de Juan Carlos por Toledo, el supuesto descubrimiento del petróleo con la rendición de Vallejo por Solbes y las bases militares con las maniobras hispanoamericanas por Valdés. Todos se proponen rechazar los códigos vigentes para elaborar nuevas teorías y prácticas artísticas en correlación con sus posturas ideológicas que después todos los críticos franceses van a, van a rendirles homenaje. El Salón genera una crítica discreta que no repara en individualidades, excepto en la publicación Art Loisir, Artes Ocio, que reproduce en portada el dibujo de formación profesional de Equipo Crónica. Y era bastante sorprendente, ¿no? En aquella época. Años después, en 1967, vuelven a participar en el 18 Salón de la Jeune Peinture, cuyo presidente es Gilayo, que invita a los pop ingleses, a los artistas italianos y a ciertos norteamericanos. Tomás Llorens redacta la presentación de la démarche del equipo e inserta extractos de las bases ampliamente discutidas colectivamente en el catálogo. La primera parte trata de la estructura de la significación de la obra de arte y del papel del artista, y la segunda del contenido de la significación. Por un lado, las obras de Solbes y Valdés, como El novio de la muerte, Democracia, El atentado, Ole Torrero, El tigre de papel, Las cortes de formación profesional, revisan la simbología regia, bélica y prepotente. Por otro lado, permiten a Parent y a Pero, hablando de ellos, afirmar, cita, de nuevo, este año tendrán una influencia decisiva, está hablando de Valdés y Solbes, tendrán una influencia decisiva sobre la semiologización de las prácticas de los pintores franceses. Es decir, que más que una acogida favorable a Crónica, les rinde homenaje como lo que se llama hoy influencer, ¿no? Por haber influido estas prácticas de los pintores franceses. Con lo cual, nos percatamos de que los valencianos que estaban otorgando especial interés al desarrollo de la subversión cultural en Francia se convierten en modelos para los creadores europeos. La prensa acoge con entusiasmo las propuestas con estos titulares. La Jeune Peinture en la oposición. La Jeune Peinture se cuestiona. La Jeune Peinture acaba siendo una costumbre. El novio de la muerte, rebautizado El Legionario, hace la portada de la revista Les Lettres Françaises, como ya había sido el caso en 1965 en Art Loisir. En el primer artículo, Conil Lacoste matiza su opinión, denunciando influencias y mimetismo, pero no obstante destaca el caso de los valencianos. Dice, pero a veces la búsqueda ha sido muy fructuosa. El viento de contestación va cobrando fuerza y una parte de los protagonistas de este salón, como
ya veremos, alquilarán una sala a principios de 1968, conocida como la Salle Rouge pour le Vietnam, la Sala Roja para el Vietnam, en apoyo a su lucha antiimperialista. En junio de 1967, Gérald Gassiot-Talabot propone Le Monde en Question en el ARC, es decir, es el Museo de Arte Moderno, que es la nueva estructura de este Museo de Arte Moderno, subtitulada 25 pintores de contestación, por supuesto, entre los cuales figuraban Equipo Crónica. Eduardo Arroyo y Solves y Valdés realizan, según Gassiot-Talabot, un desfase realista, a menudo cercano al sarcasmo y ante todo queriendo eficiencia. Y el curador agrega, en España, grupos anónimos, Realidad y Crónica, pintan en pequeños formatos lienzos cercanos a la técnica publicitaria, pero con la verdad cruda, mordaz como una bofetada. Fin de la cita. Dicho comentario revela una de las características de la curaduría de aquella época, su compromiso y a la vez cierto romanticismo. Es curioso ver que no atribuyen mayor importancia en la distinción que se hace en España entre grupo y equipo, y no logra entender del todo el deseo de objetividad, el rechazo a una postura sentimental, identificando sus propias convicciones con la significación de las obras. Es decir, que en aquel momento la crítica francesa se queda muy por detrás del camino creativo emprendido por Equipo Crónica. Expresa el impacto que recibe un espectador no ingenuo, y esto cuestiona la relación artista-espectador, que ha sido una preocupación constante de Solves y Valdés. En la prensa, aunque en artículos breves se menciona el Groupe Crónica como parte de un mismo arte de ruptura, existe esta ambigüedad entre grupo y equipo. Estos últimos participan en otros eventos comprometidos destinados a la comunidad española en exilio, en municipios parisinos más desfavorecidos para, por ejemplo, España Arte y Cultura en Aubervilliers, en junio de 1966, y de nuevo en el Festival de Aubervilliers al año siguiente. También entran en la exposición Pintura Catalana Contemporánea en Villejuif, Saint-Ouen, en 1966. ¿A qué estrategia acude el equipo para casar el contenido crítico, con la forma pop? Eligen una foto de prensa, aíslan un personaje, lo metamorfosean, como en Metamorfosis del piloto o en Vietnam, donde figuras y fondos sufren diversos tipos de manipulación. Todo esto para desconstruir la imagen, la détourner, y lo digo porque tiene una relación, este ejemplo tiene una relación con la exposición que tendría lugar más tarde, que se llama Images détournées, Images détournées. En efecto, la propuesta es desconstruir la imagen y desviarla
para poner en evidencia sus mecanismos. A partir de 1967, Equipo Crónica va abandonando el proceso de compartimentación, introduce citas de la pintura española, como bien quisiera ver la exposición de ahí. Primero, pintura española y después de las vanguardias históricas, a la vez que va a representar diversas facetas de la sociedad de consumo española. Hay que esperar el final de los años de turbulencia que sacuden la sociedad y la cultura en Francia para encontrar de nuevo la participación de Equipo Crónica en la colectiva Aspectos del racismo en 1970. Mientras tanto, se multiplican los artículos sobre su obra. Los jóvenes que suben, por ejemplo, en Le Journal des Arts. En mayo de 1973, su trayectoria individual logra una exposición en la Galería Stadler, en la que se encuentra Antonio Saura, fiel apoyo de Solves y Valdés. El correo con la galería revela que Equipo Crónica otorga especial atención a los títulos, no solo de las obras, sino de las series y las muestras. Propone un primer título a su proyecto, Reyes, Santos y Pícaros. Después, 8 retratos, 2 bodegones y un paisaje, antes de que la serie adopte el título Retratos, bodegones y paisajes, en la que se cuestionan los géneros basándose visualmente en una cita principal, como la de Sánchez Cuello, Goya, Miró, El Greco, acompañada de citas secundarias que vienen a enriquecer la problemática. Otras cartas mencionan la recepción muy favorable en la prensa, en el número de visitantes entusiastas en las ventas de las serigrafías de la carpeta composición, de ciertos lienzos, entre los cuales Consideraciones sobre la mística, adquirido por el CNAC, Centro Nacional de Arte Contemporáneo, El Écorché para el Museo de Grenoble. Lo corroboran Connaissance des Arts, que es una revista importante, que anuncia un détournement, una desviación, considerada como uno de Bellas Artes. L'Express, Combat, Le Monde, por ejemplo, Combat hace esto de Le Ravalement, que comenta la crítica artística, social, estética y del discurso. Cito: después de la contestación política directa por la imagen pop, los tebeos, Equipo Crónica de Valencia, uno de los puntos calientes de la vanguardia politizada en España, cuestiona el sentido de la producción artística. Con el artículo de El Express queda patente que no se le escapa a nadie el sentido de la obra de Equipo Crónica. Cito: hoy día la política está en segundo grado. Se trata de cuestionar la cultura. Con una bella virtuosidad, Equipo Crónica manda chocar los estilos mitificados por el público cultural. Fin de la cita. Por otra parte, llama la atención el interés que despiertan los propios galeristas, así como cierto humor y complicidad cuando Villiers escribe: hoy nos enteramos con tristeza de la captura del Lute. Antonio Saura, como miembro de la Comisión Internacional, avisa a Solves y a Valdés de su invitación
a la 8 Bienal de París, que tiene lugar a mediados de septiembre. La Bienal y su exposición personal en el Museo de Arte Moderno de la ciudad de París van a ser muy significativas. La segunda, su exposición personal de corte antológico, reúne obras desde el 67 hasta el 74, con lo cual se da a conocer un conjunto de series que colman sus esperanzas. La recuperación, Guernica 69, Autopsia de un oficio, Policía y cultura, Serie negra, Retratos, bodegones y paisajes, El cartel, Oficio y oficiantes, y hasta la subversión de los signos. Con esta ocasión mencionamos el problema del texto del catálogo de esta bienal, escrito por Tomás Llorens, que salió en la revista Opus Internacional, a propósito del cual Equipo Crónica cuenta, cito, las gestiones que tuvimos que hacer con los organismos de la censura, y se habla de la censura francesa, con los organismos de la censura fueron desastrosas. Se consiguió evitar posibles acciones legales, pero a costa de que suprimieran 4 páginas del folleto. Y añaden Solbes y Valdés, las estancias en París eran cada vez más frecuentes y largas y contribuyeran a reforzar nuestros vínculos con los amigos de ahí. Era bastante común que asistiéramos a reuniones, tertulias y fiestas que se organizaban. Incluso Le Figaro, que es un periódico de derecha, estaba muy interesado por la obra de Equipo Crónica. En marzo de 1977 cuelgan La Trame, subtitulada 3 fois 12 œuvres illustrant la vie d'un personnage public ou la subversión des rôles, lo voy a traducir, 3 veces 12 obras que ilustran la vida de un personaje público, que era Franco, o la subversión de los roles. Une semaine de Paris-Pariscope, que apoyó varias veces a Equipo Crónica, presenta así la muestra en la Galería Flinker. Invita al espectador francés a una reflexión sobre su propio papel de espectador, sobre las relaciones entre la práctica artística y el contexto político-cultural. Se elabora a partir de una biografía oficial formada por 264 diapositivas publicada a la muerte del general Franco. A los juegos en relación con la historia del franquismo en el que vida pública y vida privada se confunden, se suman juegos de pares de estilos. A mí me parece muy interesante porque no solamente se dio la información de la exposición en la Galería Flinker, sino que cada periodista intentó hacer un comentario apropiado acerca precisamente de esta serie, y no era tan frecuente en aquel momento. A pesar de, yo diría, gracias a la complejidad formal, semántica y conceptual de la serie, conoce una gran aceptación por la prensa, por el público. Carl Flinker lo relata en una de sus cartas, mencionando todos los periódicos y revistas que han reportado el evento, y por tanto en las ventas. Varios coleccionistas importantes adquieren trípticos, entre ellos el Centro Georges Pompidou, compra Herido en el campo de honor,
Meda Mladek, que fue directora del Museo Campa de Praga, también el Museo Reina Sofía y lo que no era entonces el Museo Patio Herreriano, sino los amigos del Museo Reina Sofía también adquirirán trípticos. Esta buena acogida permite que se haya salvado la mitad de la serie, porque más de la otra mitad se deterioró en Venezuela y ya no existe por consecuencias climáticas ya en aquel momento. Solbes y Valdés han confiado totalmente en este galerista que era Flinker, reconocido por su profesionalidad y su juicio, que les permite estar presente en la FIAC, en el Festival de Lille, donde precisamente en Lille se hace la gran exposición de Images de Touré, Images de Tournai. Pero la relación con la Galería Flinker, si supone un éxito, un gran éxito profesional, desemboca en un empeoramiento progresivo a nivel de la amistad de Arroyo con Solbes y Valdés. Sin embargo, Arroyo, que en 1980, al descubrir 2 lienzos de Equipo Crónica, que son los viajes, confiesa a Carl Flinker: ¿ves mi objetividad? Incluso con la rabia en el corazón, admito que son muy buenos lienzos. Tendría que hablar de Mythologie quotidienne, pero quiero detenerme en 1977, porque realmente cierra estos años del 76 y 77, cierran un ciclo en la obra de Equipo Crónica. Aunque más tarde, cuando se hizo en 1988, cuando se hizo la gran exposición de los maestros de la pintura española en todos los museos de París, en el artículo de Pierre Dex, que dice La sangre nueva de la modernidad, de Picasso a Arroyo, interviene también una obra de Equipo Crónica, que es El Bosque de las Maravillas, de la serie del billar. Es decir, que en el 88, casi cuando se va a presentar la primera exposición en el IMAM, ya están en primera fila en París de las exposiciones. Se podría decir mucho más, por supuesto, pero si tienen preguntas sobre, he ido un poco rápido sobre lo que dije, puedo contestar o por lo menos intentar contestar. Pues yo, con permiso de los demás, sí tengo una pregunta, me voy a colar y te voy a hacer una pregunta, Michelle, que creo que puede ser muy representativa de toda esta cuestión de la crítica sobre Equipo Crónica en Francia. Siendo tú una de las mayores especialistas en la obra de Equipo Crónica, mi pregunta es, ¿cómo llegó a ti, a tu conocimiento, la obra de estos dos artistas en Francia? ¿Cómo llegó a Francia? Sí, ¿cómo llegó a ti? ¿Cómo descubriste Equipo Crónica? Es que yo hice 2 tesis sobre arte español y precisamente sobre Equipo Crónica. Sí. Y estuve en relación con ellos desde el principio. Entonces, incluso clasificaba precisamente los artículos, no solo los primeros artículos de Francia, sino de Alemania, etcétera. Los iba clasificando y cuando volvía todo estaba por hacer de nuevo.
Y a partir de ahí fui a todas las exposiciones, por supuesto, en Francia, pero también fui buscando cosas que me faltaban, o catálogos, o periódicos, o revistas, o a veces simplemente invitaciones para las exposiciones. Pero yo más bien me refería a la primera toma de contacto en toda tu vida con la obra de Equipo Crónica. ¿Cómo se dio? ¿Cómo llega a una persona que no es del país autóctono de estos dos artistas? ¿Cómo llega ese conocimiento de la obra de estos dos artistas? Ya te digo, al hacer unas tesis, Vale. entré en contacto con ellos, como con todos los otros artistas, como tema principal, de acuerdo. como fue, por ejemplo, Tapies, Chillida y otros, pero me detuve en Equipo Crónica, y la primera tesis fue el país valenciano hacia la vanguardia. Vale. Disculpa que no te había entendido bien, vale. Vale. Era un poco romántico, ¿no?, el título. Vale. ¿Alguna pregunta más de nuestros asistentes? ¿No? Bien. Pues Bueno. No hay más preguntas, Michelle. Sí, os agradezco a todos. Y cualquier pregunta que surja, me la pueden hacer, o te la pueden hacer a ti, me la mandas por email. Sí, me la harían llegar, pero parece que no hay ninguna pregunta. Vale. ¿Nadie? No. Saludos de parte de Teresa Millet. Igual, Teresa, igual. Y quería conocer a Marion, pero será para una próxima vez. Bueno, seguramente que nuestro homenaje a Equipo Crónica no termina ni mucho menos aquí. Volveremos sobre este tema y seguramente antes de lo que todos creemos. Te damos muchas las gracias, Michelle. Gracias a ti y a vosotros. Muchas gracias. Hasta luego.